Bienvenido a Estudiemos Juntos, una iniciativa que busca motivarte al estudio de la lección de escuela sabática y a disfrutar tu conexión con Dios a través del estudio diario. En este trimestre estamos iniciando una nueva lección en donde estudiaremos el libro de Esdras y Nehemías, libros que en la tradición cristiana se entiende de que estaban juntos. Así también lo confirma el historiador judío Flavio Josefo, y también la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta o la conocida como la LXX o la versión de los 70. En esta primera semana de este trimestre estaremos estudiando la lección que se titula Encontrándole sentido a la historia, Zorobabel y Esdras. Mira, en esta semana aprendimos muchas cosas. Esta semana aprendimos que Dios es el Señor de la historia. También vimos que Él interviene en favor de su pueblo para cumplir sus promesas, aunque use a personas que a lo mejor no tienen nada que ver de manera directa con el pueblo. También vimos el cuidado de Dios con su pueblo Israel y cómo Dios también puede cuidar nuestras vidas y nuestras necesidades a través del tiempo, y que el tiempo de Dios también es perfecto. Mira, ya Isaías había prometido la liberación que vemos nosotros cumplida, la liberación que vemos nosotros cumplida tanto en Esdras como en Nehemías. Ya 150 años antes de esa primera repatriación, Isaías lo había profetizado en el capítulo número 44, hablando acerca del rey Ciro que iba a venir para liberar. Luego también Jeremías había profetizado en el capítulo 29 acerca del cumplimiento de los 70 años, que luego Daniel está orando por eso en Daniel capítulo número 9. Recuerdan que Daniel está orando por el cumplimiento de la profecía porque ve que ya se va a cumplir el tiempo, y él ora y entonces viene y le dan la profecía de las 70 semanas. Ahora, lo interesante es cómo Dios a través de la historia cumplió sus promesas con Israel, cómo el tiempo de Dios es perfecto. Por lo tanto, Nehemías, Esdras y Nehemías presentan en la historia de Israel un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Mira, de repente hay ocasiones en las que nosotros nos desesperamos. Nos desesperamos porque sentimos que a lo mejor las promesas de Dios no se cumplen en nuestras vidas, o porque tal vez estamos en el medio del cumplimiento de la promesa y la promesa realizada. Y a veces, como no tenemos control del tiempo ni de la historia, podemos desesperarnos. Vemos que a lo mejor Dios está ausente, o que tal vez no escucha, o que tal vez su promesa no es cumplida. En esta semana nosotros aprendimos que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios tiene un tiempo perfecto y que se va a cumplir, y que sus promesas se cumplen tarde o temprano. Y es lo que vemos nosotros en estos dos libros de Esdras y de Nehemías. Estos dos libros tienen una estructura interesante que básicamente pudiéramos dividir de manera genérica en dos secciones, tanto Esdras como Nehemías. Esdras podríamos dividirlo en dos secciones. La primera sección, el regreso a Jerusalén, siguiendo el decreto de Ciro, y la segunda sección, el regreso a Jerusalén desde Babilonia, siguiendo el decreto de Artajerjes. Así que prácticamente pudiéramos dividir el libro de Esdras en dos grandes partes: la repatriación con el primer decreto y la repatriación con el reinado de Artajerjes. Luego entonces el libro de Nehemías, de igual manera, podríamos dividirlo en dos secciones. La primera sección, el regreso de Babilonia a Jerusalén, luego de la carta de respaldo del rey Artajerjes. Y luego entonces la segunda sección estaría con el estudio de la palabra de Dios, así como el revivimiento y la reforma del rey de Israel, del reinado de Israel, en el libro de Nehemías. Así que prácticamente, a manera genérica, ambos libros en su estructura pudiéramos dividirlo en dos secciones. Y vamos a gozarnos mucho este trimestre estudiando estos dos libros. Ahora, necesitamos nosotros entender un poco la historia y mirar cómo Dios va obrando dentro de la historia. Para nosotros entender bien, este trimestre vamos a estar mirando los decretos y también los diferentes reinados que ocurren en este lapso de tiempo del imperio medo-persa. Y estamos diciendo así: mira,
Para que ocurra todo esto en estos libros, vamos a mirar 3 decretos. El primer decreto es el decreto de Ciro, que ocurre en el año 538 a.C., cuando los judíos regresan del exilio babilónico y comienzan la reconstrucción del templo, y esto ocurre con Zorobabel. Luego entonces viene el segundo decreto, que es el decreto de Darío, en el 520 antes de Cristo, que los judíos reanudan la reconstrucción del templo y se dedica el templo, de acuerdo a los historiadores, en marzo del año 515 antes de Cristo. Y el tercer decreto es el decreto de Altajerjes, en el 457 antes de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén es reconstruida y los judíos alcanzan la autonomía nacional. Estos 3 decretos y toda la historia de estos 2 libros ocurren alrededor de estos 3 decretos. Ahora, estos 3 decretos no ocurrieron por la misma persona, como ya vimos, ni ocurrieron en un lapso de tiempo corto, sino que se tardó un tiempo en ocurrir, de acuerdo al tiempo perfecto de Dios y a las personas prestas para desarrollar ese oficio. Mira, es importante entender esa cronología. Aunque ambos libros a lo mejor no están escritos en algunas partes en un orden cronológico, sí podemos establecer una cronología histórica de acuerdo a los reyes del imperio medo-persa. Mira, el primer rey que aparece en el escenario es Ciro, conocido como Ciro el Grande, que gobierna el imperio medo-persa desde el 559 hasta el 530. Este Ciro el Grande es el que da el primer decreto, en el cual los judíos son repatriados con Zorobabel y Jesúa. Este Ciro el Grande es el que conquista el imperio babilónico y es el que da el primer decreto que da como lugar esa primera repatriación y en donde se comienza la reconstrucción del templo de Jerusalén. Luego entonces con Cambiases II, que va desde el 530 hasta el 522, no narra un acontecimiento histórico que marque esa reconstrucción, simplemente hace silencio a la historia. Pero luego con Darío I, en marzo del 515, entonces sí el templo se termina y es dedicado. Ahora, lo interesante con Darío es que con Darío hay un decreto que permite la continuación de la reconstrucción, ya que se había detenido, el pueblo se había desanimado en esa primera etapa. Pero luego entonces viene Jerjes I, que también es conocido en el libro de Esther como el rey Asuero. En este periodo histórico, en este periodo del reinado de Jerjes, del 485 al 465, Esther se casa con Jerjes y se convierte en reina. Pero hay una resistencia para la reconstrucción de Jerusalén. Es como si de repente que en este tiempo se detiene el proceso de reconstrucción. En este periodo histórico hay una especie de detenimiento para la reconstrucción. Pero luego viene Artajerjes I, del 465 al 424. En este periodo, entonces, Esdras regresa con el segundo grupo para reconstruir en el 457. Y luego Nehemías regresa con el tercer grupo en el 445 y 444. Y entonces son reconstruidos los muros de Jerusalén. Así que estamos hablando de que en este trimestre vamos a estudiar un periodo extenso de la historia, una historia que marca el pueblo de Israel, una historia que hace una especie de recomenzar en Israel, en donde aparecen estos edictos y una especie de orden voluntaria para regresar, para reconstruir. Mira una cosa, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad, el pueblo judío tiene la oportunidad de elegir la reconstrucción, elegir un nuevo comienzo. Elegir comenzar una vida nueva. Tarda un tiempo, hay un proceso. Quiero que tú entiendas una cosa. Todo ser humano, Dios le da la oportunidad de comenzar otra vez. Todo el ser humano, Dios nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Cada día que te levantas es un nuevo comienzo para tu vida espiritual, para tu vida familiar. Cada semana que comienza, cada sábado que termina y cada primer día que comienza es una nueva oportunidad para tú comenzar de nuevo.
Pero también en la vida espiritual hay nuevos comienzos. A lo mejor hay alguna persona escuchando el repaso de la lección de esta semana y que necesita un nuevo comienzo en su matrimonio, un nuevo comienzo en la relación con sus hijos, un nuevo comienzo en su trabajo, un nuevo comienzo en su vida financiera, un nuevo comienzo porque ha tomado decisiones erróneas en la vida y necesita recomenzar otra vez. Yo quiero decirte una cosa en el día de hoy. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Y así como ocurrió en Israel, la historia puede ser el momento específico para ti. Así como apareció en ese momento perfecto para el pueblo judío, también puede aparecer ese momento perfecto para ti en el que Dios le dé un nuevo comienzo a tu vida. Mira, en esa primera repatriación, cuando Ciro emite el decreto, el rey Ciro permite que el pueblo de Israel vaya a esa reconstrucción para iniciar ese nuevo comienzo. Y ahí entonces aparece Zorobabel. Zorobabel junto al sacerdote Jesúa inician esta primera labor de reconstrucción, y ellos se concentraron en reconstruir lo que era el templo. Lo que era el templo, porque la ciudad sin el templo era nada. La ciudad sin ese punto que conectaba lo que era la cultura religiosa, era nada. Y había un interés extraordinario en Ciro en que el pueblo se reconectara con sus raíces. Con el primer decreto de Ciro, entonces da lugar a la primera repatriación. Para esta primera repatriación, el rey Ciro nombra a una persona llamada Sesbazaz para gobernar al pueblo y para dirigir esta primera reconstrucción, este intento de reconstrucción, ¿no? Ahora, de repente los anales históricos, Sebastias no aparece en el escenario, sino que aparece Zorobabel. De repente la mayoría de los historiadores coinciden en que a lo mejor este primer personaje muere y que Zorobabel toma su lugar, y aparece entonces Zorobabel en cuestión y Jesúa como sumo sacerdote. Este Zorobabel inicia la reconstrucción que comienza y que se detiene en varias ocasiones porque ellos estaban tratando de reconstruir el templo, tratando de erigir el templo que era el símbolo del pueblo judío, era el símbolo del pueblo de Israel, era el símbolo de la espiritualidad y la conexión con Dios de todo el pueblo. Y me parece interesante esto, porque mira qué interesante, el inicio, ese nuevo comienzo para el pueblo, inicia levantando el templo. ¿Sabes una cosa? Todo nuevo comienzo tiene que iniciar por la parte espiritual. Todo nuevo comienzo tiene que iniciar levantando la parte espiritual. El nuevo comienzo en tu matrimonio tiene que comenzar conectándote con Dios. El nuevo comienzo en tu vida diaria tiene que comenzar con esa conexión con Dios. Así que este nuevo comienzo, esta primera repatriación, inicia construyendo el templo. Esta construcción se detuvo varias ocasiones porque viene el desánimo. Cuando comienzas nuevas cosas, viene el desánimo, vienen los cuestionamientos, vienen las situaciones que te señalan, que de repente te van a decir que no puedes hacerlo, que de repente te dice que no pueden seguir adelante. Y de repente el pueblo en varias ocasiones se detuvo. Ahí entonces entran en el escenario Ageo, Zacarías como profetas que venían a levantar y animar al pueblo. Estos profetas también son parte del Antiguo Testamento. Aunque no vamos a estudiarla este trimestre, debiéramos leerlo junto de estas historias porque su ministerio es un ministerio que llega para dar ánimo y motivación al pueblo mientras está en esa reconstrucción. Es interesante porque solamente 50,000 personas en esta primera repatriación salieron a reconstruir. Y en los anales históricos se encuentra y se refleja la pobreza de los repatriados. Pablo Wolf, en sus libros históricos, él describe que por cada 6 personas, uno era dueño de un burro y de un esclavo. De cada 60, solo una disponía de un caballo. De cada 100 personas, una tenía un camello. Y de cada 175 personas, uno era dueño de una mula. Lo que está reflejando era la escasez que había. La escasez con la que comenzó esta primera obra. Mira una cosa, de repente los nuevos comienzos son duros, los nuevos comienzos son fuertes, los nuevos comienzos son difíciles. Estás comenzando de nuevo y va a costar un sacrificio, va a costar un precio alto y va a haber momentos que no quieres continuar, que no quieres seguir,
pero acuérdate que es el tiempo perfecto de Dios. Acuérdate que es el tiempo perfecto en el que Dios permite que ocurra. Así que no te detengas y marcha adelante. La segunda de repatriación ocurre en el año 457 y Esdras 8 entonces menciona esta repatriación, y ahí es donde entra Esdras en el escenario, en donde un número de 12 jefes de familia, un número simbolizado por 12 jefes de familia, se van a la reconstrucción y van esa segunda repatriación. De repente haciendo una especie de simbología con lo que ocurrió en Egipto muchos años antes, en donde las 12 tribus salían de Egipto hacia Canaán, hacia la tierra prometida. En este caso, tal vez no eran las 12 tribus, en este caso estaban simbolizadas en 12 cabezas de familias que decidieron avanzar y abrazar esa promesa para ir a la reconstrucción. Esa segunda repatriación fue gracias al decreto de Artajerjes. En esta segunda repatriación el rey Artajerjes reconoce a Dios, como lo describe en Esdras capítulo número 8. Reconoce a Dios, reconoce la sabiduría de Dios y reconoce a Dios como un Dios de Israel. En su conocimiento limitado de Dios, Artajerjes coloca a Dios como un Dios regional, el Dios de la región de los judíos. Pero lo interesante es que lo reconoce. En su conocimiento, él lo reconoce. El rey percibe también su propio papel en esta obra. Él percibe que Dios lo está usando y reconoce a la persona que Dios está usando. Y Artajerjes reconoce a Esdras, este hombre que viene de la línea sacerdotal, donde sus ancestros vienen de la línea de Aarón. Por lo tanto, él siente esta gran responsabilidad y se dirige en esta segunda repatriación con toda la motivación para levantar la palabra de Dios. Esdras, aunque es un hombre descrito en la Escritura de acuerdo al decreto de Artajerjes como un hombre especialista en leyes, como un hombre preparado, como un hombre estudiado, él recurre siempre a la palabra de Dios. Recurre siempre a la palabra de Dios para buscar dirección. Recurre siempre a la palabra de Dios para enseñarla a los demás. Mira, en los nuevos comienzos, tu guía debe ser la palabra de Dios. En los nuevos comienzos no te debes quitar de la palabra de Dios. Así que yo estaré orando para que Dios le dé un nuevo comienzo a tu vida. Un nuevo comienzo que te acerque a Él. Un nuevo comienzo en el que confíe plenamente en el Señor. Y un nuevo comienzo en donde la palabra de Dios sea tu guía. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la siguiente semana en el repaso, en el estudio diario de la lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga y nos vemos.